Del libro de Tobías. Yo, Tobit, en la noche de Pentecostés, después de enterrar el cadáver, salí al patio y me recosté en la tapia, con la cara descubierta porque hacía calor. No había advertido que sobre la tapia, encima de mí, había gorriones. Sus excrementos, aún calientes, me cayeron sobre los ojos y me produjeron unas manchas blanquecinas. Acudí a los médicos para que me curasen, pero cuantos más remedios me aplicaban, más vista perdía a causa de las manchas, hasta que terminé totalmente ciego. 4 años permanecí sin ver. Todos mis parientes se mostraron afligidos. Ahicar me cuidó durante 2 años, hasta que marchó a Elimaida. En tal situación, para obtener algún dinero, mi mujer, Ana, tuvo que trabajar en labores femeninas tejiendo lanas. Los clientes le abonaban el precio a la entrega del trabajo. Un día, el 7 de marzo, terminó una pieza de tela y la entregó a los clientes. Estos, además de darle toda la paga, le regalaron un cabrito. Cuando ella entró en casa y el cabrito se puso a balar, yo entonces llamé a mi mujer y le pregunté, ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélvelo a su dueño. No podemos comer cosas robadas. Ella me aseguró, es un regalo que me han hecho además de pagarme. No la creí y avergonzado por sus comportamientos, insistí en que lo devolviera a su dueño. Entonces ella me replicó, ¿dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Ya ves de qué te han servido. Palabra de Dios. Hemos comenzado a leer ayer el libro de Tobías, que es un libro que es una especie de novela, es una historia, es un cuento, que tiene unos aspectos históricos, porque ubica la historia en un momento de Israel, que es en la deportación, en la primera deportación que sufre el pueblo de Israel, cuando el pueblo del norte, con su capital Samaria, es deportado por Asiria, a Nínive y a muchas regiones, y se mezcla la gente que vivía en Samaria y todos sus alrededores con otros pueblos que eran deportados, porque era la estrategia de los reyes asirios, mezclar las poblaciones para asimilar las fuerzas de los pueblos y poderlos dominar. Estamos hablando más o menos de finales del siglo IX, comienzos del siglo VIII, cuando esto ocurre. La historia, por lo tanto, de Tobías, este libro, se sitúa en ese periodo histórico. Se nos empieza a hablar de Tobit, el padre de Tobías, de quien se nos dice que era un hombre justo, ajustado a la verdad, a la caridad, a la generosidad. Era un hombre bueno. De él se nos dice que cuando todo mundo apostató de la fe en el Señor para ir a adorar al becerro en Betel, él, a pesar de que su familia, también sus tribus, sus más cercanos, fueron a adorar a aquel becerro, él se mantuvo fiel. Y esto le trajo como consecuencia que incluso Dios lo bendijera y él llegara a ser una especie de procurador dentro del imperio asirio cuando fueron deportados a Nínive. El hecho es que por hacer las prácticas de caridad, entre esas la de enterrar a los muertos, casi lo condenan a muerte y tuvo que huir y huyó a Media, una región del imperio asirio, pero que luego, gracias a que muere el emperador que quería matarlo, regresa nuevamente a Nínive. Ahora, este relato del que estamos hablando nos sitúa en Nínive, la capital del imperio asirio. Ayer veíamos cómo este hombre, Tobit, el padre de Tobías, ejercía su caridad y cómo invitaba con generosidad a la mesa
en la celebración de Pentecostés, que era la celebración de las cosechas y la celebración de la renovación de la alianza del pueblo de Israel, invitaba a los más pobres. Y en esto estaba cuando su hijo Tobías lo entera de que han matado a un judío, a un hebreo. Y él, exponiéndose, va, recoge el cadáver, lo guarda en una alcoba hasta que se ponga el sol y luego viene y lo sepulta. Se baña, cena y cena con tristeza, cena con dolor, recordando cómo se estaba cumpliendo la palabra del profeta que decía: convertiré sus fiestas en tristeza, sus vestidos se convertirán en luto. Y después de celebrar todo aquello y bañarse, en nuestro texto de hoy, dice que se acostó en una tapia y no se fijó que había unos gorriones, unos pájaros que estaban arriba, y el excremento de los pájaros le cayó en los ojos, lo que le provocó una infección que poco a poco le fue deteriorando la visión hasta perderla completamente. Había gastado muchos recursos, pero nada le podía devolver la vista. Había quedado completamente ciego. Y así va a durar 4 años ciego, lo dice la palabra. 4 años, 2 de los cuales tiene que vivir dependiente de este familiar que estaba al servicio del rey y que le ha sostenido durante este tiempo, le ha socorrido, pero cuando fue trasladado, ahora quedó a expensas de su mujer, Ana. Esta mujer trabajaba en labores domésticas, lavando ropa, tejiendo lana, haciendo todas estas labores para poder ganarse el sustento. Y así estuvo el resto de los otros 2 años sostenido por su mujer. Un día, por casualidad, esta mujer recibe la paga por su trabajo y le añaden una propina. La propina fue un cabrito. Y esta mujer lleva el cabrito, me imagino que va con mucha alegría porque les han dado una buena paga y junto a eso, ese regalo de ese cabrito para que lo comiera. Y el cabrito llegó bramando, así, balando, dicen los cabritos, llegan bramando. Y yo me imagino, y entonces Tobías escucha aquel cabrito y se levantará así todo en la oscuridad de su ceguera y dice: ¿dónde te lo robaste? Recuerda que nosotros jamás hemos comido nada impuro, nada robado. No hemos comido nada robado. Y empieza a darle toda esa cantaleta a la mujer hasta que la mujer reacciona y le dice: bueno, ¿y de qué te han servido a ti todas las limosnas y todo ese comportarte justamente? ¿De qué te ha servido? Y ahí termina nuestro relato. Y nosotros nos ponemos a pensar: bueno, ¿y esta palabra de Tobías que tiene que ver contigo y conmigo en esta tarde? Primero, que nos encontramos con un hombre que busca en todo momento agradar a Dios. Y esa es una gran enseñanza para ti, para mí. Y es al mismo tiempo una pregunta: ¿estoy yo en esa actitud permanente de agradar al Señor? Pues por eso es que busca en todo momento hacer el bien, practicar la generosidad. ¿Cómo reacciono yo? Sería la otra pregunta. Ante la adversidad. Yo practico las obras de caridad, yo hago todas las cosas buenas, pero me encuentro con la adversidad. Mire, esto fue un accidente, fue algo fortuito. Se acostó después de hacer el bien, había enterrado unos muertos, había puesto su vida, abre los ojos, se acuesta a descansar y le cae excremento de gorrión que lo volvió ciego. ¿Cómo reaccionas tú cuando te va mal? ¿Te empiezas a preguntar por qué me pasa a mí esto, que soy bueno? ¿O empiezas a entender que a nosotros no nos va mal o bien porque seamos malos o buenos, sino porque nosotros somos seres humanos, contingentes, débiles, frágiles, expuestos? Por lo tanto, seamos buenos o malos, nos vamos a enfermar. Seamos buenos o malos, va a ocurrirnos cualquier desgracia, se nos va a morir el hijo, la hija, se nos va a morir el esposo, la madre. Seamos buenos o malos, a nosotros nos va a caer, digamos, en algún momento la roya. Porque eso no depende de tu maldad o de tu bondad, sino de tu contingencia, de tu realidad humana débil y frágil. ¿Entiendes eso? Un hombre de fe, una mujer de fe, entiende que es frágil y que está expuesto a que le pase lo bueno
o lo malo. Y que uno no hace las cosas para que le vaya bien, sino para honrar a Dios. Y eso es lo que hace Tobías. Por eso aquí nosotros no lo vemos renegando de esta situación. Y después lo veremos orando, pero no renegando. Este hombre comprende esto. Ahora queda a expensas de. Y lo vemos que recibe esta despensa que le ofrece primero su hermano, su pariente, y luego su mujer. Y en esta actitud se mantiene firme en su honestidad, en el deseo de agradar a Dios. Por eso cuando la mujer llega, le hace esta pregunta. Este hombre no quiere caer en la tentación de que por las circunstancias que está viviendo, se ve ahora obligado a traicionarse a sí mismo, su lealtad. Porque la lealtad a Dios es así. Es en los momentos difíciles. No es cuando me va bien, sino cuando me va mal. Ahora podría justificar eso, pero no. Por eso este hombre le pregunta a su mujer, ¿dónde lo has cogido? ¿Dónde lo robaste? ¿Cuánta falta hace, hermanos, esa pregunta? ¿Cuánta falta hace que alguien haga esa pregunta? De lo que tienes, ¿de dónde viene? ¿Cuánta corrupción evitaríamos nosotros si alguien nos hiciera esa pregunta? Si la mamá del corrupto que nosotros vemos que después en la prensa sale que se robó tal plata, le hubiese preguntado, esa plata que estás teniendo ahora, esos gastos que estás haciendo ahora, ¿de dónde salió esa plata? ¿Cuánta falta hace esa pregunta? ¿Cuánta falta hace? Claro que a uno le molesta como le molesta a la mujer de Tobías, de Tobit. Ella se siente molesta, porque cuando a ti te preguntan, ¿de dónde sacaste eso? Tú crees que te están acusando de deshonestidad. Y tú no te das cuenta que lo que te están es previniendo de caer. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, llevaba algo a la casa, mi mamá me preguntaba, ¿de dónde trajo eso? Me lo regalaron, se lo regalaron y me llevaba de la mano a averiguar si yo era que me lo había robado. Eso me evitó que yo fuera ladrón. Sin embargo, uno no aprende. Uno se siente molesto cuando alguien le pregunta sobre algo. Miren, yo me voy a confesar con ustedes esta tarde. Atentos a esto porque me voy a confesar. Estos días, no sé qué pasó, pero desapareció una paca de arroz de esas que nos regalan. Yo no sabía absolutamente nada. El padre Salva preguntó a todo mundo sobre la paca de arroz y también me preguntó a mí. Yo no le dije nada. Pero cuando me preguntó, sentí una rabia. Y yo dije, ¿y este qué se cree? Dije dentro de mí, que yo me voy a robar esa paca de arroz. ¿Y sabe qué dije además en mi corazón y en mi mente? ¿Y si me la cogiera, qué? Yo no estoy en pastoral social. ¿Quién es el que consigue los mercados aquí? Dije yo. El padre Omar orgulloso y arrogante. Mira tú. ¿Y quién consigue los mercados aquí con pastoral social? No soy yo. Y saqué pecho y todo. Yo no se lo dije a él. Todo eso lo tenía aquí en la mente. Hasta hoy que leí esta palabra, entendí que la pregunta de Salva me estaba salvando. Que esa pregunta, y que yo era un soberbio, un orgulloso, un arrogante. Y que esa pregunta que Salva me hizo, que él ni siquiera sabe, si está oyendo la Eucaristía se está enterando ahora. Me había puesto enojado contra él. Yo sé disimular bien el enojo, pero tenía rabia con Salvador, porque me había hecho esa pregunta. Y la palabra de Dios en este día me ha dicho que esa pregunta es salvadora. ¿Cuánto corrupto no hubiese dejado de ser corrupto si alguien le hubiese preguntado, si te ganabas 2, ¿por qué te estás ganando ahora 8? Y esa persona hubiese tenido que dar una explicación y hubiese caído en la cuenta. Es que me estoy robando los otros 6. ¡Wow! Todos nosotros necesitamos que muchas veces nos hagan esas preguntas. Porque queremos ser justos, porque queremos actuar de esta manera. Bendito sea Dios, alabado sea Jesucristo.